Rico. 8:14 minutos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús mi Señor y mi Salvador, y como siempre, inicio con la palabra de Dios, hoy dedicada a mí mismo. Sí, dedicada a mí mismo. Se jodió la vaina. Al contrario, se arregló. Proverbios 17:6 dice, los nietos son la corona de los abuelos. Empezando hoy con la Biblia. Qué genio el que escribió eso. Los nietos son la corona de los abuelos. Oye, qué genialidad. Claro, Proverbios. Lee otro. No, es el mejor porque hoy precisamente cumple 4 años mi nieta y Ana Meli, y me siento cada vez más orgulloso. La luz. Hay mucha gente para la cual la Biblia es importante. Sí, no maldiga los proverbios. Entonces, no, de verdad. Pero no lo maldiga. No maldiga la Biblia, que yo no maldigo la y merecen respeto. Vamos a. Pero no lo maldigo, está bien. Pero la muerte por dengue es peor que eso. No, está bien, pero es otra cosa. Ahora, lo importante es que los nietos son corona de los abuelos. Yo me siento coronado con mi nieta Ana Meli, que cumple 4 años. Lo que viven en cuevas. Tú sabes que el doctor Gómez Vergés dice que los nietos se quieren más que los hijos. Deberían tenerlo primero que los hijos. Se merece saber tener los nietos primero que los hijos. Eso dice mucha gente. Bueno, miren. Lógicamente reiterar las felicitaciones a Antonio Espaillat. Antonio ha sido una persona para nosotros, ¿verdad? Que estamos en este proyecto, vamos a cumplir ya 4 años y hemos interactuado con Antonio. Antonio es una persona de esas que uno siempre quiere tener como amigo, como socio, como hermano, como persona para desarrollar proyectos. Una persona en quien hemos encontrado un gran apoyo, no solamente un gran apoyo para los proyectos, sino un gran apoyo para desarrollar ideas y para desarrollar la vida. Que Dios bendiga mucho a Antonio y a toda su familia. Amén. En este cumpleaños y siempre. Tú sabes que también el problema de los nietos es que lamentablemente, y digo lamentablemente porque ojalá se pudiera coincidir en el tiempo y en el espacio, para que los hijos sepan cuánto uno los quiere, hay que esperar que ellos tengan sus hijos. Así es. No, los hijos nuestros valoran muchas de las cosas que nosotros hacemos que ellos no están de acuerdo cuando tienen sus hijos. Oigan a Helen, avancen. Pero eso es bueno, Helen, eso le gusta mucho a la gente. Miren, el Partido Revolucionario Moderno es la oposición más importante en la República Dominicana. A propósito de nietos, ¿verdad? Sí, a propósito de nietos. Es el partido más importante desde el punto de vista de la oposición. Y lógicamente tiene que jugar su papel. Tiene que jugar su papel en el sentido de que debe ser un contestatario, tiene que ser un sector político que enfrente al presidente Danilo Medina, al gobierno y al Partido de la Liberación Dominicana y sus fuerzas aliadas. Ante eso tiene 2 retos. El primer reto es que él representa a todo el que está adversando, todo el que tiene algún nivel de protesta en contra del gobierno o sus ejecutorias. Y el otro gran reto es que sus planteamientos no solamente sean un problema de sentimientos, sino de realidad y que puedan articular el respaldo de la gente, el respaldo de la población para llevarlo a votar a favor del PRM. En el primero, siempre hay un sector que está en contra de lo que hace el gobierno, siempre. Puede ser el gobierno mejor del mundo y siempre hay un sector que puede ser muy bajito o muy alto dependiendo de cómo el gobierno sea efectivo o no. Todas las encuestas dicen que el gobierno y el presidente Medina tienen un gran respaldo. Es decir, hay que saber manejarse frente a eso cuando usted plantea una serie de cuestionamientos o una serie de planteamientos para hacer oposición. Y ahí es que yo creo, en ese segundo reto, que el PRM, sobre todo en las últimas declaraciones y acciones, ha actuado contrario a lo que es ese sentimiento y a final de cuentas lo que está haciendo es, de alguna manera, haciendo planteamientos que no tienen soporte y por tanto se le diluyen rápidamente y aunque aparentemente puedan tener en un primer momento, porque no hay otro sector opositor, puedan tener y los medios tienen que darle cobertura, lógicamente, pero cuando se analiza después que pasa el impacto de lo que se plantea, se ve que son muchachadas, que son novatadas, que son planteamientos que no tienen ningún sustento y eso se revierte electoral y políticamente en contra de ellos. Y voy a poner 3 ejemplos nada más. Las últimas 3 propuestas desde el punto de vista de la oposición que ha hecho el PRM, que desde mi punto de vista, al analizarla, le he estado dando seguimiento, culminan en ¿qué? En que no saben lo que están haciendo o que están actuando con una estrategia equivocada. Primero, la crítica a las visitas sorpresas. Cuando uno vio el documento que presentaron, un documento de muchísimas páginas, que parecía de verdad, ¿verdad? Un trabajo fundamentado. Cuando uno lo vio, bueno, llamó la atención.
Es decir, están haciendo una crítica, están avalando, le están poniendo una serie de elementos importantes. Pero cuando uno lo analiza, después que se vio, y sobre todo la respuesta que tuvo de quienes tienen que ver con esto, los organismos internacionales, los productores nacionales, una serie de gente, se da cuenta que a final de cuentas fue simple y sencillamente fuegos artificiales. Fue un planteamiento que parecía fundamentado, pero que no tenía ningún fundamento realmente. Y que, como muy bien le ha respondido el gobierno, el fondo es que quien no conoce cómo se maneja la situación, evidentemente no la va a respaldar ni va a estar de acuerdo. Había una intención más política que realmente contestataria desde el punto de vista de la acción de las visitas sorpresa. Eso se mostró posteriormente con las encuestas. De cada 10 dominicanos, 9 respaldan la visita sorpresa. Esa fue la respuesta más contundente a esta crítica. Es decir, fueron por lana, salieron trasquilados. Por eso no han vuelto a insistir en eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se revirtió lo que pretendió ser acorralar al gobierno, se revirtió en contra de ellos como oposición. El segundo planteamiento, el del presupuesto. Yo publiqué un artículo que decía que era un documento que daba vergüenza, de verdad que dio vergüenza. Daba vergüenza por varias razones, y con acierto simbolizarlo, le decía, tienen que coger clases de finanzas públicas. Y me dolía porque hay profesores míos que estaban ahí, profesores míos de la universidad. O sea, usted hacer un documento diciendo, oigan esto, independientemente de todas las cosas que podrían haber dicho que son absurdas desde el punto de vista del desarrollo de un presupuesto. O sea, es un gobierno que ha mantenido durante 3 años el déficit fiscal controlado, lo ha ido reduciendo, ha ido cualificando el gasto. O sea, todo este tipo de cosas que hasta los sectores más, desde el punto de vista económico, que han sido los más contrarios al gobierno, lo han reconocido. Entonces, oigan el planteamiento, oigan qué absurdo. Dicen, bueno, hay una sobrevaluación de un 5% en todas las compras del gobierno, dice el documento del PRM. Con eso, si ellos fueran gobierno, es lo que quieren decir. Si nosotros fuéramos gobierno, lo que hiciéramos, como se están robando el 5% de todo lo que venden, nosotros nada más nos vamos a robar el 2%. Y el otro 3% lo vamos a entregar entonces a algunas partidas para resolver problemas sociales, como las cosas correctas del gobierno, las visitas, las tarjetas, etcétera, etcétera. Es decir, ellos dicen, no, el robo es un problema porque se lo están robando el 5%, pero nosotros nada más nos vamos a robar el 2%. Ese fue el documento, una de las esencias del documento del PRM sobre el presupuesto. Lo que evidenciaba, primero, que no saben lo que es un presupuesto. Segundo, que no tienen un código realmente de ética y moral, porque lo correcto, si usted dice se están robando el 5%, yo voy a eliminar el robo del 5% y voy todo eso a destinarlo a otra cosa. Pero no es el 3%. ¿Por qué? Porque aparentemente no es una crítica a lo que está sucediendo, sino a cómo la están haciendo, porque ellos lo hicieran de otra manera, pero seguirían haciendo exactamente lo mismo. Y cuando usted analiza ese documento, se da cuenta que quienes lo redactaron nunca han hecho un presupuesto, o hace tiempo que no lo hacen, o hace tiempo que no dominan esa situación. Entonces, otro error, que a final de cuentas de nuevo no han insistido en eso porque se revirtió en contra de ellos. Y ahora hacen otro documento sobre las subastas, donde dan una serie de datos que no son correctos, pero además le pasa lo mismo que con el presupuesto. En el fondo lo que está justificando cómo se hacían las cosas anteriormente. Si tú criticas las subastas ahora, donde, como le dijo muy bien Omar Benítez, han participado dirigentes del PRM, o sea, le pasó lo mismo con la visita sorpresa. En la visita sorpresa, cuando la criticaron, al otro día o en el fin de semana en que ellos hicieron la crítica, un productor del PRM, dirigente del PRM en Puerto Plata, dio una declaración delante del presidente y para el país diciendo las visitas sorpresas son correctas, son buenas, benefician a los productores, etcétera, etcétera. O sea, se revirtió ahí mismo con uno de ellos. Lo mismo pasa con la subasta. Cuando usted analiza, cuando usted ve el documento, se da cuenta que es un documento que no tiene sentido, que a final de cuentas es simplemente una demagogia política. Crear un impacto que se revierte porque no lo analizan ni lo hacen correctamente. ¿Por qué yo digo que este se revierte igual que el del presupuesto? Porque oigan lo que dice. Bueno, el gobierno lo que está haciendo es cobrando por las subastas. Y como está cobrando un impuesto por las subastas, eso se está revirtiendo en los precios de los productos. No es verdad. Lo primero, no es verdad. Hubo un solo producto que tuvo un problema por el asunto de la sequía. En sentido general, la inflación ha sido controlada. En sentido general, dicen las mismas cifras de los organismos que ellos citan. Los mismos organismos que ellos citan. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que están haciendo con esto? Justificando lo que se hacía antes, lo que se hacía en los gobiernos de ellos y en otros gobiernos del PLD, porque los últimos gobiernos todos lo hacían. ¿Qué era? Que los permisos de importación los tenía un grupito que se beneficiaba de eso. Esos 1,000 y pico de millones que el gobierno
incorporado al presupuesto para destinarlo a otras cosas, se lo ganaban 3, 4, 5, 6, 7, 10 gente, que era lo que manejaban los permisos de importación. Entonces, con esta crítica, el PRM lo que está haciendo es, la forma como lo está haciendo el presidente Medina no es correcta. Era como era antes. Que garantizaba una supuesta bajada de los precios, pero que le daba un beneficio a 2 o 3 nada más, en perjuicio de los productores, en perjuicio del Estado, en perjuicio de la economía y en perjuicio de la sociedad. Entonces, ustedes lo que quieren con este documento es que las cosas se hagan como se hacían antes. O sea, que no haya una subasta agrícola, que no haya un control de los permisos de importación, que no haya un trabajo del gobierno como se está haciendo, que usted podrá criticar algunas cosas como se han criticado y el gobierno ha asumido las críticas en torno a eso, pero la visión de hacer las cosas con transparencia, con igualdad, con equidad, tal vez algunos sectores minoritarios están exigiendo, es igual que en las pymes, yo creo que al gobierno todavía le falta un poquito de eso, pero en sentido general, el proceso que se está haciendo de la subasta es correcto, es conveniente y rompe con una tradición de mal manejo y de corrupción. Entonces yo creo que en los 3 últimos planteamientos que parecen los fundamentales del PRM, se evidencia una falta de estrategia clara y precisa de oposición. Y esto lo uno a las vedurías. ¿Qué pasa con las vedurías ahora? Las vedurías, que yo siempre la he respaldado desde que la hicieron y la sigo respaldando, creo que es correcta, que son correctas, que deben seguirse manejando con un criterio de que el gobierno no tiene temor de que nadie lo esté fiscalizando. Ellas no pueden ser un organismo especializado o no. ¿Por qué tú no fuiste veedor? No, porque yo respaldo al gobierno, entonces yo no tengo que ser veedor. Tú eres menos serio. No por serio. Tú eres menos serio que cualquiera de los que han estado ahí. No, porque entonces tú déjame explicarte, no es falta de seriedad. Por la posición que tú tienes, ¿tú vas a ir a apoyar vagamundería? No, pero lo que yo digo es que en el caso mío, porque hay gente que son del gobierno que están en veeduría. Entonces el criterio era ser enemigo del PLD. No, al contrario. Claro que sí. Oye, Julio, el criterio fue el siguiente: la sociedad que está conformada por ti, por mí, por opositores, por religiosos y por todo el mundo, la sociedad tiene derecho a fiscalizar el gobierno. Entonces vamos a coger no solamente gente parciales del gobierno, sino vamos a coger gente, incluso opositores, que son parte de la sociedad. Vamos a coger los religiosos que tienen ciertos criterios éticos y vamos a escoger gente que tradicionalmente ha dicho. Tú sabes que era lo que hacía el gobierno. Pero el gobierno por suerte. No lo hizo bien el gobierno. Por suerte yo nunca me he llevado de eso. Aquí cada quien tiene su crédito y cada quien tiene sus cosas. Yo sí me llevo de eso. Sí, ¿qué es lo que hacía el gobierno? ¿Tú sabes qué es lo que hacía el gobierno contigo? Te desacreditaba ante la sociedad. Porque el gobierno le decía a la sociedad, el serio es este puede fiscalizar, aquel no puede fiscalizar. No. Ese mensaje le daba el gobierno. Ese mensaje le daba el gobierno. Al revés, Julio, yo creo no. ¿Sabes otro argumento, cuando unos pueden ser y otros no pueden ser. No, acá nadie le ha dicho que no sea. Pero no, es que no tienen que decirlo en tu cara. Pero oye, lo que no tienen que decirlo en tu cara. Y te llevaban a ti a aplaudir eso. Y tú tienes que aplaudir eso. No, Julio, al revés. Yo no me presté a aplaudir. En una empresa, los contadores internos tienen capacidad para hacer una auditoría. Y esa es su tarea. Pero se buscan auditores externos para que sean objetivos. Pero ¿qué somos nosotros? Son auditores sociales. Nosotros somos auditores externos. Si yo tengo menos razones para respaldar cualquier. Yo tengo más. Pero tú puedes ser un veedor. No, yo no soy veedor. Tú no quieres ser veedor, pero tú puedes ser un veedor. Yo no puedo ser veedor porque un veedor no resuelve nada. Está bien, pero oye, el asunto es el siguiente. Nada resuelve. Un veedor resuelve mucho. No, en todo son caso, veedores sociales, pero no resuelve nada. Lo que pasa es que el veedor no está para resolver. No está para resolver, es para chequear y mandar a que se resuelva. ¿Cómo evitar si no sabes de eso? Se supone que si tú eres un veedor, evitas ¿Y cómo tú vas a evitar un manejo irregular ¿Y cómo tú sabes que hay un manejo irregular si tú no sabes de eso? Porque tú estás ahí para supervisar. ¿Cómo tú te das cuenta si tú no tienes capacidad de auditar? Mediante no, pues tú pides la auditoría. Pero ¿cómo te das cuenta? Julio, es un veedor. Tú no tienes la capacidad de auditar. No, Julio, oye, tú no tienes la capacidad de ver los procesos. ¿Cómo tú te das cuenta? Tú estás ahí. A ti te pusieron ahí. ¿Por qué te pusieron ahí? A ti te pusieron ahí porque creían que políticamente eso iba a dar una imagen ante la sociedad. No, es al revés. Oye, Julio, la veeduría, oye lo que es, la veeduría, lo dice la ley, y una ley clara y precisa. Por eso esos 5 que renunciaron no tienen razón, porque la ley es clara. ¿Qué es un veedor social? No es un veedor técnico. Estamos hablando de veedurías sociales. Es que hay una ley. Es que hay una ley. Oye, es una ley que incluso en Colombia, que es un país. Pero ¿cómo se llama la ley de José Tomás?
La ley de acceso a la información. Ley de acceso a la información pública. El veedor 200-04. Aplica esa ley. El decreto le da derecho al veedor que no te lo da a ti la ley. No, pero el veedor. Pero oye, tú eres. ¿Qué sentido tiene eso? Julio, la sociedad es una cosa. El veedor está ahí. Pero además. Dime dónde se puede ocupar. Solicitando. ¿Dónde se puede ocupar? En la empresa. Pero qué información. Pero además, busquen lo que significa veedor. Busquen lo que significa. El asunto es el siguiente. Es una figura de la edad media. Está bien, pero oye, Colombia, que es un país de los más institucionalizados. Busquen en Google. Atención a la audiencia de Sol. Vamos a poner la hora para entonces venir. Cambio fuera. Sol de la mañana. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. ¿Sabías que en la República Dominicana existe un mercado de valores donde